¿pero tú eres imbécil o qué? Le grité mientras lo empujaba contra la pared, con la llave de la habitación aún en mi mano. Eran las 18:24 de un jueves cualquiera, y yo estaba en el pasillo de un hotel 3 estrellas en Toledo, con la adrenalina por las nubes y la certeza de que mi vida estaba a punto de explotar. Yo no tenía ninguna razón para estar en ese hotel. O mejor dicho, no hasta que vi el coche de mi mujer, Claudia, aparcado en doble fila justo enfrente. Y eso, amigo, no era normal. Claudia me había dicho que tenía un curso de formación en Madrid ese día. No Toledo. No ese hotel. Y mucho menos con él. Con Víctor, un tipo que apenas conocía, pero que había visto una o dos veces en las comidas del gimnasio. Siempre con ese aire de yo no rompo un plato, siempre sonriente, siempre demasiado atento con mi mujer. Así que, movido por una mezcla de intuición, celos y pura rabia, decidí entrar. Fingí estar buscando a un amigo, le solté cualquier chorrada a la recepcionista, que ni me miró, y subí al segundo piso. Fue ahí donde lo vi. A él. Salía de la habitación 214, ajustándose el cinturón con una sonrisa imbécil en la cara. No lo pensé. Fui directo. Lo empujé. Él intentó defenderse con palabras: tío, no es lo que piensas, déjame explicarte, solo hablábamos, bla, bla, bla. Palabrería. ¿Claudia está ahí dentro? Le pregunté con los dientes apretados. No respondió. Ese silencio fue todo lo que necesitaba para confirmar lo que ya sabía. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. Y ahí estaba. Sentada en la cama, en ropa interior, con el pelo recogido y esa cara de me pillaron copiando en el examen y no tengo ni cómo justificarlo. No dijo nada. Solo me miró. Como si el tiempo se hubiera detenido. Yo tampoco dije nada. Cerré la puerta con suavidad. No grité. No lloré. No hice el numerito que uno se imagina en esas situaciones. Solo me quedé ahí, de pie, respirando hondo, como si necesitara convencer a mi cuerpo de que no era una pesadilla. Todo lo que venía después, las preguntas, la rabia, la venganza, empezaba justo ahí. Ella no dijo nada. Se tapó con la sábana como si eso cambiara algo, como si el problema fuera que la había visto medio desnuda y no que me acababa de romper en dos. Yo no gritaba, no hacía falta. El silencio pesaba más que cualquier insulto. Caminé hasta el borde de la cama y me senté sin mirarla. Necesitaba ver algo, cualquier cosa que me confirmara que no estaba imaginando todo aquello. Y ahí estaban, 2 vasos con hielo medio derretido, una caja de preservativos abierta en la mesita, su bolso tirado en el suelo y, lo más obvio, su ropa interior doblada cuidadosamente sobre la silla del rincón. Ninguna de esas cosas tenía sentido si venía de un simple curso de formación. Me pasé la mano por la cara. Tenía la boca seca, la mandíbula rígida, el estómago encogido como si fuera a vomitar, pero no había nada dentro, solo esa presión absurda que te dan los nervios cuando estás por explotar. Claudia no hablaba, y eso era aún peor que si hubiera empezado con excusas. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Dije sin mirarla. No respondió. En vez de eso, se levantó lentamente de la cama, aún envuelta en la sábana, y empezó a vestirse como si fuera lo más normal del mundo. Me giré para verla directamente y repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas con este gilipollas? Ella suspiró y por fin habló. No lo llames así. Eso fue todo. Eso fue lo que eligió decir. No negar nada, no pedirme perdón, no inventar una historia ridícula para justificar lo injustificable. No, su prioridad era defenderlo. Me levanté despacio, sin saber si era mejor quedarme o salir de allí para no perder la cabeza. Ella seguía poniéndose la ropa,
como si tuviera prisa por irse, como si el problema fuera que la pillé en mal momento. ¿Esto es serio o solo eres una más en su lista? Pregunté, esta vez mirándola directamente a los ojos. No es como tú piensas. No. Claramente no pienso que estés dando una charla de fisioterapia con las tetas al aire, le solté sin filtro, sintiendo como el calor me subía por la cara. Ella se quedó callada, cruzando los brazos, ya vestida, como si estuviera lista para irse. Pero no se iba. Y yo tampoco. Estábamos atrapados en esa habitación de hotel que olía a perfume barato, sudor y culpa. Lo conoces del gimnasio, ¿verdad? Ella sintió con la cabeza. Otra confirmación que no necesitaba pero que dolía igual. ¿Qué te falta conmigo que tienes que buscarlo ahí? ¿Qué te da ese cabrón que no te doy yo? No es eso, Andrés. No tiene que ver contigo. Claro que tiene que ver conmigo. Si no tuviera que ver conmigo, no estarías escondiéndote en un hotel a 1 hora de casa, mintiéndome en la cara como si fuera idiota. Ella se sentó otra vez en la cama, sin mirarme. Hace meses que no somos los mismos, dijo con voz baja. Tú estás siempre cansado, apagado, en piloto automático. Te has vuelto, no sé, gris. ¿Gris? Dije repitiendo esa palabra con rabia. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro? Porque yo no sabía que había un protocolo, si tu pareja se vuelve aburrida, échate un amante y listo. Ella cerró los ojos, como si no pudiera soportar mirarme. Yo sentía que estaba en una conversación con una desconocida. Esa no era Claudia. O tal vez sí lo era, y nunca la conocí del todo. Me di cuenta de que no sentía celos. No era eso. Era otra cosa, una mezcla entre vergüenza, humillación y traición. Había dejado de ser un marido para convertirme en una excusa, en el tipo que no da suficiente, en el que no se da cuenta de que su mujer se le escapa por las noches con un tipo con abdominales y cero vergüenza. ¿Te acuestas con él desde cuándo? Un par de meses. ¿Y yo qué soy en todo esto? ¿El que paga la hipoteca? ¿El que recoge al niño del cole mientras tú haces cursos? Ella no respondió. Me reí, pero fue esa risa de impotencia, de loco, de tipo que no sabe si va a llorar o estallar. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Quería salir corriendo, dejarla ahí con sus decisiones, pero algo dentro me pedía quedarme un poco más, terminar de entender el alcance del daño. ¿Lucas lo ha visto? ¿Sabe algo? No. Nunca lo he metido en esto. No soy una mala madre. Pero sí una mala esposa, contesté, seco. Se puso de pie otra vez. Intentó acercarse, como si una caricia pudiera borrar todo. Le hice un gesto con la mano para que se detuviera. No quería que me tocara. No después de eso. No en ese lugar. Voy a volver a casa. Quiero que esta noche no estés cuando llegue. No quiero verte. No quiero escucharte. Mañana hablaremos. Pero hoy no. Hoy no puedo ni mirarte sin sentir asco. Ella sintió con la cabeza sin oponerse. No lloró. Ni una lágrima. Ni una súplica. Me dejó ir, como si ya tuviera decidido desde hace tiempo que lo nuestro había terminado. Y en el fondo, tal vez era así. Tal vez llevaba más tiempo rota la cosa de lo que yo me había dado cuenta. Salí del hotel sin decir una palabra más. Me subí al coche, encendí el motor y antes de arrancar, apoyé la cabeza en el volante. La respiración me temblaba. No lloré. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo que algo dentro se había roto y ya no tenía arreglo. La mañana siguiente no dormí ni 2 horas. Volví a casa casi en automático, como si las calles fueran nuevas y el trayecto de siempre me resultara ajeno.
Cuando llegué, Lucas ya estaba despierto viendo la tele en pijama y no preguntó por su madre. Eso me tranquilizó, aunque solo fuera por un segundo. Me metí en la ducha como si eso sirviera para borrar el olor del hotel, el sudor de la rabia y la mugre emocional que llevaba encima desde el día anterior. Me miré al espejo y no me reconocí. Ojeras, mandíbula tensa, la cara de un hombre que se acababa de estrellar contra la realidad. Me senté a desayunar con mi hijo sin ganas de hablar. Él, por suerte, tenía la cabeza en sus dibujos. Le hice el bocadillo, preparé su mochila y lo llevé al colegio sin decir una palabra más de la necesaria. No tenía energía ni para fingir. A las 10 en punto, Claudia llamó. No contesté. 10 minutos después, volvió a llamar. Lo mismo. A las 11, llegó a casa. La vi desde la ventana, caminando con la mochila colgada al hombro, como si fuera una adolescente que había hecho novillos y venía con la cara de ya verás la bronca. Abrió la puerta con la llave, entró despacio, miró hacia el comedor y se encontró conmigo sentado en el sofá. No se atrevió a hablar de entrada. Cerró la puerta, dejó la mochila en el suelo, y se quedó de pie, esperando que yo empezara. Pero esta vez era yo el que iba a marcar el ritmo. ¿Te divertiste anoche?, dije sin levantarme ni mirarla. Ella tragó saliva, se acercó lentamente, pero mantuvo distancia. Andrés, no quiero que esto termine así, por favor, hablemos. ¿Así cómo? ¿Conmigo imaginándome lo que hiciste en esa cama de hotel mientras yo llevaba al crío al parque? ¿O así como cuando me mentiste mirándome a los ojos? Porque no sé a cuál de las dos cosas te refieres. Claudia cruzó los brazos, incómoda, como si tuviera frío, aunque el salón estaba templado. Tenía la cara descompuesta, pero no por culpa. Por nervios. No por lo que había hecho, sino por miedo a lo que yo pudiera hacer ahora. Me levanté despacio, caminé hasta quedar a 1 metro de ella. ¿Querías que habláramos? Pues vamos a hablar. Pero sin rodeos. ¿Te estás acostando con él desde hace cuánto exactamente? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En el coche? ¿En el gimnasio? Andrés, no me hables así. ¿Cómo te hablo? ¿Con educación? ¿Con flores en la mano? Porque te recuerdo que ayer estabas con otro mientras yo criaba a nuestro hijo. Así que explícame exactamente cuál es el tono que se supone que debo usar contigo ahora mismo. Ella bajó la mirada, sin saber cómo responder. La rabia me comía por dentro, pero también me mantenía en pie. Le señalé el sofá con la mano. Siéntate, le ordené, y esta vez obedeció. Me quedé de pie frente a ella, con los brazos cruzados. No quería parecer amenazante, pero tampoco iba a mostrar debilidad. Claudia empezó a hablar. Esto no fue planeado. Al principio solo hablábamos, él me hacía sentir escuchada, que no estaba invisible. ¿Y yo qué soy? ¿Una planta en el pasillo? Andrés, tú estás siempre cansado, solo hablas de trabajo, de dinero, de problemas. Yo necesitaba sentirme viva otra vez. ¿Y para eso necesitabas acostarte con el monitor de CrossFit? No fue solo eso. Ah, claro. Ahora resulta que es amor. ¡Qué romántico! No. Tampoco eso. Ni siquiera estoy segura de lo que siento. Solo sé que contigo me siento como si ya no importara. Como si fuera parte del mobiliario. Llevamos años sin tocarnos como antes, sin hablarnos más allá de lo necesario. Y en vez de decirme eso, ¿decides montarte una doble vida? ¿Así se resuelve todo ahora? ¿Engañando y esperando no ser descubierta? Yo no lo planeé, Andrés. No fui buscando a nadie. Las cosas pasaron y me dejé llevar. ¿Te dejaste llevar? ¿Y crees que eso justifica todo?
Ella empezó a llorar, pero no me afectó. No esta vez. Me había vaciado de empatía. Esa mujer, la que tenía frente a mí, ya no era la misma con la que me casé. Era otra persona. Y no porque hubiera cambiado de peinado o de gustos, sino porque había cruzado una línea que no tenía retorno. Y lo había hecho a conciencia, repetidas veces. ¿Lo vas a seguir viendo? Ella dudó. Esa duda fue todo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Necesitas hacer una tabla comparativa? ¿Ver quién te hace mejores favores? No es tan fácil. Para ti quizá no. Para mí sí. Te lo voy a poner claro, no te quiero en esta casa. No quiero que Lucas te vea así, no quiero que tenga que crecer preguntándose por qué su madre ya no es la misma. No quiero seguir fingiendo. Te vas a ir hoy. Te doy hasta la noche para recoger tus cosas. Ella abrió los ojos como platos, como si no se esperara esa respuesta. Como si pensara que iba a perdonarla, o al menos que íbamos a negociar. ¿Y Lucas? Lucas se queda conmigo. Tú ya tomaste tus decisiones. Ahora asume las consecuencias. Claudia se levantó de golpe, furiosa. No puedes quitarme a mi hijo así como así. No te lo estoy quitando. Tú te alejaste sola cuando empezaste a priorizar tus polvos de hotel sobre tu familia. A Lucas lo verás, claro. Pero esta casa ya no es tuya. Se acabó. Hoy te vas. Ella me miró con odio, pero también con miedo. No estaba acostumbrada a verme así, tan firme, tan cortante. Yo tampoco lo estaba, pero sabía que si aflojaba aunque fuera un poco, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Se fue a la habitación, cerró la puerta, y no volvió a salir en horas. Yo me quedé en el salón, sentado, con el corazón bombeando como si hubiera corrido una maratón. Pero no era ansiedad. Era otra cosa. Era fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. A las 5 de la tarde bajó con una maleta de ruedas y una mochila al hombro. No dijo nada, ni siquiera intentó hablarme. Yo estaba sentado en la mesa del comedor revisando correos del trabajo, sin mirar realmente la pantalla. La escuché caminar hacia la puerta, detenerse un segundo, y salir. Ni una palabra. Ni un adiós, ni un te lo explicaré algún día, nada. Y eso fue lo mejor que pudo hacer. Cerró la puerta y con ese ruido se confirmó que la etapa de hacernos los tontos había terminado. Me levanté, eché el pestillo, y por primera vez en semanas me senté con la cabeza clara a planear lo que venía después. Ya no era el tipo que no sabía qué estaba pasando, ni el marido desconcertado esperando respuestas. Era alguien con un objetivo, dejarle claro que, por mucho que ella intentara rehacer su vida como si nada, no iba a salir limpia de esto. Esa misma noche hablé con un abogado, amigo de un compañero del trabajo, y le conté todo tal y como era. Le dije que no quería quedarme esperando a que ella decidiera qué hacer. Quería que lo sintiera. Que sintiera en su piel que las decisiones tienen precio. Me explicó cómo armar una demanda de divorcio con custodia completa para mí y régimen limitado para ella, basándonos en su negligencia y el engaño como parte del argumento. Me dijo que necesitábamos pruebas, y por suerte las tenía, el registro del hotel, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los mensajes que recuperé de su antiguo móvil, que todavía sincronizaba con el iPad de casa. No había forma de que se escapara de esto. Todo estaba claro, feo, detallado. Se lo entregué todo en una carpeta, incluso con fechas y horas. El abogado no tuvo que hacer mucho para entender que Claudia había cruzado un límite legal y emocional del que no podía volver. Pasaron 3 días hasta que quiso ver a Lucas. Le dije que podía venir a casa el domingo a las 5, solo 1 hora. Quería que supiera lo que se siente al tener que pedir permiso para ver a su propio hijo,
no por venganza infantil, sino porque eso era lo justo después de lo que había hecho. Se presentó puntual, con la cara de siempre, esa mezcla de arrepentimiento falso y orgullo herido que usan los que nunca aceptan sus errores del todo. Entró, saludó a Lucas con un abrazo largo, y me miró como si esperara que dijera algo. No lo hice. Me fui a la cocina y dejé que compartieran ese rato. A las 6 en punto regresé al salón. El tiempo ha terminado. Andrés, por favor. 1 hora. Es lo que acordamos. No estoy negociando contigo. Ya no. Claudia se levantó, acarició a Lucas en la cabeza y se fue sin discutir. Pero esa tarde fue solo el inicio. 2 días después, le llegó la notificación del divorcio. Me llamó inmediatamente. No contesté. Me mandó varios mensajes. Ninguno obtuvo respuesta. Entonces empezó a ir directamente al gimnasio a buscar a Víctor. Lo supe porque uno de los entrenadores, que conocía la historia por mí, me lo contó sin que yo le preguntara. Claudia empezó a armar escenas. Se le notaba el caos por dentro, esa pérdida de control que llega cuando alguien cree que puede jugar a 2 bandas sin consecuencias. Al parecer, Víctor no quería problemas. Él solo buscaba lo de siempre, diversión y silencio. Cuando se enteró de que ella estaba metida en un proceso de divorcio con posible custodia perdida, se alejó como si le hubieran pegado fuego. Y eso fue lo que más me dolió y a la vez más me alegró, darme cuenta de que ella había destruido todo por alguien que ni siquiera estaba dispuesto a responderle un mensaje una vez que las cosas se pusieron serias. El siguiente paso fue llamar a sus padres. No era algo que quería hacer, pero creía que debían saber la verdad. No fui dramático, no hablé mal de ella como si fuera una venganza pasional. Solo les conté los hechos. Les mandé los documentos del divorcio, les expliqué el motivo y les dije que si alguna vez querían seguir viendo a su nieto, estarían siempre bienvenidos, pero que con Claudia no pensaba compartir una sola comida familiar más. Su padre no dijo mucho, pero su madre rompió a llorar por teléfono. Me pidió disculpas, como si ella tuviera la culpa. Le dije que no, que lo único que necesitaba era claridad. Y con eso bastó. Poco a poco, mi entorno también se fue enterando. No porque yo hiciera pública la historia, sino porque Claudia empezó a intentar limpiarse la imagen. Algunos conocidos me llamaron, otros me escribieron, y la mayoría, para mi sorpresa, se puso de mi lado. Al parecer, su actitud había sido sospechosa para más de uno. No era nueva, solo que nadie había querido meterse. Incluso una compañera suya de la clínica donde trabajaba me contó que Claudia había tenido un comportamiento extraño los últimos meses, con horarios que no coincidían y citas que no estaban registradas. Nada concreto, pero todo apuntaba a lo que ya sabíamos. 2 semanas después del día en que la saqué de casa, supe que estaba durmiendo en casa de una amiga. Lo supe porque intentó recuperar unas cajas con ropa y documentos. Le dije que las podía recoger un martes por la tarde si venía sola. Vino. Estaba delgada, demacrada, sin maquillaje, como si el peso de la situación le hubiera caído de golpe. No cruzamos muchas palabras. Le di sus cosas y le pedí que firmara el papel de recepción que me pidió el abogado. Lo hizo sin discutir. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me quedé en el pasillo un rato. No por tristeza. Por seguridad. Por saber que, ahora sí, todo estaba bajo control. No me importaba que la gente pensara que me había pasado de duro. No me importaba si ella lloraba o maldecía. Porque lo importante no era cómo había reaccionado yo. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, las consecuencias habían llegado. Y eran reales. Una semana después de que se llevara sus cosas, me llamó desde un número desconocido. Estaba en el coche con Lucas, volviendo del parque, y no tenía intención de contestar,
pero algo me impulsó a hacerlo. Tal vez ya había pasado el tiempo suficiente, o tal vez necesitaba cerrar ese capítulo de una vez. Le di al botón verde y antes de que pudiera decir nada, su voz salió sin pausa. No estoy bien, Andrés. Necesito hablar contigo. No respondí de inmediato. Paré el coche a un lado de la carretera y miré a Lucas por el retrovisor, dormido en su silla. No sé si es buena idea, le dije, sin apretar los dientes pero sin ablandar la voz. Ya lo hablamos todo, Claudia. Tú tomaste decisiones, yo tomé las mías. Ahora toca seguir. No quiero hablar del pasado, me interrumpió. Quiero hablar del presente. De Lucas. De nosotros. ¿De qué vamos a hacer? Acordamos vernos esa noche. En un bar tranquilo, sin ruido, sin gente conocida. Le pedí que no me hiciera una escena, que viniera tranquila, que no viniera a buscar disculpas o a decir que todo fue un error. Le dije que si no estaba lista para tener una conversación adulta, mejor no viniera. Me dijo que lo entendía, y colgamos. A las 9 en punto llegó. Iba vestida como alguien que no quiere llamar la atención. Sin maquillaje, con el pelo recogido, con una expresión distinta. No venía a discutir, y eso me dio cierta calma. Nos sentamos frente a frente, con 2 cafés que no tocamos. Hubo unos segundos de silencio antes de que empezara. No me voy a justificar. Lo que hice no tiene defensa. Lo sé. Y no espero que me perdones. Pero necesito decirte algunas cosas porque si no las digo, no voy a poder vivir tranquila. Yo la miré, sin interrumpir. Quería escuchar, pero no para reconciliarnos. Solo para entender qué pasaba por su cabeza. Empecé con ese tipo porque me sentía invisible. Porque pasaban los días y no sabía si aún te importaba lo que pensaba o lo que sentía. Y no lo digo para echarte la culpa, porque sé que la responsabilidad de lo que hice es mía. Pero también sé que algo entre nosotros se rompió hace tiempo. Nos volvimos compañeros de piso. Nos hablábamos de lo justo, y el resto del tiempo era silencio o rutina. No me sentía querida, y tampoco sentía que tú te sintieras querido. Entonces te fuiste con alguien que te hacía sentir especial, dije sin levantar la voz. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. No estoy con él, respondió rápidamente. Nunca estuve. Fue sexo y nada más. Y cuando todo estalló, desapareció. Me dejó como si nada. Como un error que no vale la pena asumir. Ahí entendí que no solo había perdido tu confianza, sino también mi dignidad. No sabía qué decir a eso. Me habría encantado que me doliera, pero ya no sentía ese tipo de rabia. Lo que me quedaba era una especie de cansancio profundo, una necesidad de cerrar todo y no volver atrás. ¿Y qué quieres ahora, Claudia? Porque no entiendo por qué estamos aquí. Quiero saber cómo vamos a hacer con Lucas. No quiero perderlo. Quiero estar presente en su vida. Quiero que sepa que lo amo, aunque haya hecho todo mal. Lucas va a seguir viéndote. Nunca quise que dejaras de ser su madre. Lo que no va a pasar es que vivamos como si nada. La casa es suya y mía. Tú saliste de ella por tus decisiones. Ahora tienes que aprender a estar con él desde otro lugar. No quiero discutir eso. Lo acepto. Solo quiero que no me cierres la puerta como madre. Nunca lo haré. Pero como mujer, como pareja, eso ya no existe. Ella asintió. No discutió. No se puso a llorar. Solo bajó la mirada, tragó saliva y se quedó un rato en silencio. Luego levantó la vista y me dijo algo que me descolocó. Me merezco todo esto. Pero tú tampoco eras perfecto, Andrés. No me escuchabas, no me tocabas, no me preguntabas cómo estaba.
Éramos dos personas tristes viviendo bajo el mismo techo sin tener el valor de decirlo. Puede que tengas razón, dije, sin ganas de pelear. Pero si me sentía distante, no fue porque dejé de quererte. Fue porque tú ya no estabas. Estabas, pero no de verdad. Y lo noté, y me alejé, y tú hiciste lo mismo, pero cruzando una línea que ya no se puede volver a pisar. ¿Crees que algún día podremos llevarnos bien? Por Lucas, sí. Pero no más allá. ¿Y si necesito tu ayuda? ¿Si me caigo? Entonces te levantarás sola. Igual que yo. No había odio en mis palabras. Solo determinación. Ella lo notó. No insistió. Terminó su café de un trago y se levantó despacio. Gracias por venir, me dijo antes de irse. Cuídate, Claudia. Salió del bar y no miró atrás. Yo me quedé un rato más, con la cabeza vacía. No sabía si sentirme aliviado o triste, pero al menos sabía que todo lo que tenía que decirse ya estaba dicho. Había terminado. La primera semana después de aquella conversación fue la más tranquila en mucho tiempo. No por ausencia de problemas, sino porque ya no había nada que discutir, ninguna mentira por descubrir, ninguna escena que interpretar. Era solo mi hijo y yo, y la rutina de casa volvió a ser predecible, pero en el buen sentido. Despertarse, preparar el desayuno, llevarlo al colegio, trabajar, recogerlo, cenar juntos y dormir sin tensión. Me había acostumbrado tanto a vivir en estado de sospecha, a notar cada cambio de humor, cada gesto extraño, que la normalidad me parecía un lujo. Claudia venía a ver a Lucas los miércoles por la tarde y algunos domingos. Se lo llevaba al parque, a veces a casa de sus padres, pero siempre volvía a la hora acordada. Nunca se quedaba más de lo necesario, nunca intentaba entrar, ni hablar de más. Parecía haber entendido su lugar y lo aceptaba sin pelea. No sé si eso le costaba, ni me interesa. Ya no era mi problema. Mis padres vinieron a visitarme 2 semanas después. No sabían nada hasta ese momento, no porque no confiara en ellos, sino porque no quería escuchar opiniones innecesarias mientras todavía estaba resolviendo todo. Cuando les conté, mi padre no dijo mucho, solo asintió y se quedó en silencio. Mi madre, en cambio, me miró como si no supiera si abrazarme o regañarme por no haber contado antes. Les mostré los papeles del divorcio, les conté cómo estaba organizado todo con Lucas, y les aseguré que no necesitaba ayuda económica ni emocional. Que lo tenía bajo control. Mi madre me dijo que estaba orgullosa, no por haber aguantado, sino por haber tomado decisiones sin perder la cabeza. Mi padre solo me dio una palmada en el hombro cuando se iban, y eso bastó. Al trabajo nunca le conté nada. No quería que mi vida personal se volviera tema de conversación en los pasillos. Mis compañeros sabían que algo había pasado porque dejé de llevar la alianza y falté algunos días seguidos, pero nadie preguntó, y eso lo agradecí. En casa, aproveché cada minuto con Lucas. Jugábamos, hacíamos los deberes, salíamos los fines de semana, comíamos pizza en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo sólido con él. Sin interferencias, sin tensión flotando en el aire, sin la sombra de un matrimonio que ya no funcionaba. Una tarde, mientras lo ayudaba con una maqueta del sistema solar que le habían mandado para clase, me miró y me soltó algo que me dejó frío. Papá, ¿tú y mamá ya no sois amigos? No supe qué decirle de inmediato. Me tomé unos segundos para pensar y respondí lo mejor que pude. Ahora somos padres. Eso es más importante que ser amigos. ¿Pero ya no vivirá aquí? No, hijo. Mamá tiene su casa ahora. Pero siempre que tú quieras verla, ella va a estar. Él asintió y siguió pegando las bolitas de corcho a los alambres, como si no necesitara más explicaciones. Supongo que los niños entienden más de lo que creemos,
y a la vez se conforman con menos de lo que imaginamos. Lo importante era que sentía estabilidad, y eso lo notaba en su comportamiento, en cómo dormía, en cómo comía, en cómo me hablaba. Claudia nunca volvió a mencionar lo que pasó. A veces intercambiábamos frases cortas cuando venía a buscar al niño o a dejarlo, pero eran estrictamente prácticas. Ningún intento de reconciliación, ningún reproche, ningún y sí. Y aunque al principio esperaba alguna especie de cierre más emocional, entendí que ya lo había tenido. En esa conversación del bar, en su silencio posterior, en el hecho de que no pusiera trabas al proceso de divorcio, todo eso fue suficiente. Un mes después de todo, recibí una llamada del abogado confirmando que ya estaba todo aprobado. Divorcio oficial, custodia principal para mí, visitas supervisadas acordadas y régimen económico cerrado sin conflictos. Casi le agradecí más eso que el resto. No hubo peleas, ni abogados peleando entre sí, ni demandas cruzadas. Solo un final limpio. Cuando colgué, respiré hondo, me levanté del escritorio, y fui a preparar la cena como si fuera cualquier día. No tenía ganas de celebrarlo ni de marcarlo en un calendario. Era solo un paso más. Los fines de semana los aproveché para mí. Empecé a salir a correr de nuevo, algo que había dejado hace años. No para desconectarme, sino para estar conmigo, para mover el cuerpo, para sentir que tenía una rutina mía, algo solo mío. Volví a leer por las noches, a llamar a viejos amigos, a escribir listas de cosas pendientes. Me di cuenta de que había dejado de vivir para mí desde hacía mucho más de lo que pensaba. No por culpa de Claudia, sino porque uno se apaga sin darse cuenta, pensando que está cumpliendo, que eso basta. Pero no basta. Uno tiene que estar despierto para vivir de verdad. No sé si Claudia rehizo su vida. No me importa. No la he visto con nadie ni me interesa saberlo. Lo único que me importa ahora es que mi hijo está bien, que yo estoy en paz, y que cada día que pasa siento que la vida tiene un ritmo nuevo, sin drama, sin sobresaltos, solo con lo que necesito. Me equivoqué muchas veces, pero en esto no. Tomé la decisión correcta. No la más cómoda, no la más rápida, pero sí la necesaria. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría dar una gran frase. Solo diría que no hay que tener miedo a cortar con lo que ya no funciona. Que uno puede empezar de cero aunque duela. Y que a veces perder a alguien es lo mejor que te puede pasar, aunque al principio no lo parezca. Porque no hay mayor libertad que estar donde uno quiere, sin deberle explicaciones a nadie. Eso es lo que tengo ahora. Y no lo cambio por nada.